Buenas tardes. Muy bien. Antes de repartirnos y en grupos de servicios donde todos tienen que estar, todos tienen que asistir, incluso aquellos que todavía no están sirviendo, tendrán la oportunidad de elegir y irse a un grupo o a varios de los grupos, pero estar y participar, está bueno irse con un pensamiento, ¿no? Lamento ser su predicador de retiro de siervos, ¿no? Yo mismo esperaba otro predicador y en esa reunión de ancianos se me ocurrió preguntar, a quién invitamos para predicar? Y alguien respondió, al mismo que el año pasado. Y yo no me acordaba. Y yo, ¿quién vino el año pasado? Y uno me dijo, fuiste vos. Así que si no lo recuerda, es una situación por la crisis, ¿no? La macrisis que nos está tocando a todos, entonces buscaron un predicador barato, ¿no? El lema de nuestro retiro es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? En la traducción está, ¿qué quiere yo que haga? Y podríamos obviar el yo y la frase queda más amena, aunque no podemos disculpar al yo, ¿no? Cada uno tendrá que tener su propia respuesta o su propia pregunta al mismo Dios. Este pasaje está en Hechos capítulo 9 y vamos a hacer una lectura. Hechos capítulo 9 nos habla ahí de la conversión de Saulo y tener algunos pensamientos que tienen que ver con este momento y un poco más. La mayoría de ustedes recuerda que Pablo, este fariseo, era el gran perseguidor de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Él la estaba persiguiendo, encerrando, castigando y dando muerte, ¿no? A los primeros cristianos. Y va a tener un encuentro camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, se encuentra con el mismo Señor que se le aparece, el Señor resucitado. Y es ahí, en ese encuentro, donde él va a formular esta pregunta, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy yo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, subraya eso, se te dirá, lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió, acá estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y conoce la historia y él va a predicar y va a empezar a predicar y juntarse con los discípulos y otra vez ir a su ciudad natal y hacer la obra que va a hacer. Pero ahí está la pregunta en medio, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y más que pensar en el dador de la respuesta, podríamos pensar un instante en el hacedor de la pregunta, ¿no? El autor de la respuesta es Jesús, Pablo el que hace la pregunta. Y casi interesados como el mismo Timoteo en la respuesta, podríamos acercarnos como un par de chismosos y juntos con Timoteo decirle, preguntale, cuando le hiciste esta pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te respondió? ¿Qué fue lo que quieres que haga? ¿No? Y ir indagando en todo aquello, ¿no? Y entonces, interesado en la pregunta, y en esta pregunta que está en este lugar, uno ve el contexto de todo lo que está alrededor y uno descubre en principio que esta pregunta no es la pregunta de una persona que está desocupada de la obra de Dios, no es alguien que no está haciendo nada para Dios. En realidad es una persona que está totalmente ocupada en las cosas de Dios. Él mismo, más adelante, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26, él dice, ocupado yo en estas cosas. Es decir, es alguien que está ocupado en la obra de Dios. No es alguien que está desinteresado de la obra de Dios, él está totalmente metido, no es alguien indiferente a la obra de Dios, es hebreo, es de hebreo, es fariseo, es alguien que ha estudiado, que se ha metido a conocer la Biblia por mucho tiempo. No es alguien indiferente a lo que está pasando. Ve que hay una secta que le parece que son los cristianos y él dice, decidido, toma la iniciativa de ir en contra de eso que a él le parecía que estaba en contra de Dios. Así que es la pregunta de una persona que está ocupada en las cosas de Dios, entre comillas, que está convencido, que está metido de lleno en la tarea de Dios. Ahora tampoco es una persona, un pusilánime, no es un tímido en cuanto a la obra de Dios, es un apasionado de la obra de Dios. Él habla de su celo, cómo él perseguía a la iglesia de Dios por celo, con pasión, es decir, hacía algo con toda su fuerza y con todas sus ganas y con todo su corazón para Dios. Él había gastado su tiempo para Dios, persiguiendo a cristianos de un lado para el otro. Él había gastado su dinero en viajes y recursos. Él había puesto toda su mente, todo su corazón, su físico, su dinero, su influencia. Dice la Biblia acá que él había conseguido cartas de los principales sacerdotes para ir todavía con mayor autoridad. Ahora fíjate, la pregunta no surge de alguien que está totalmente alejado de las cosas de Dios, alguien que está distanciado de Dios y de repente se encuentra con que hay una obra, que hay algo que Dios hace y que Dios quiere que haga. No, es alguien que está convencido de que no hay nadie más que él o mayor que él que esté comprometido con la obra de Dios. Así que fíjate lo que ocurre, ¿no? Porque en camino a Damasco él va a tener un encuentro traumático con el mismo Dios. Se encuentra con Jesucristo y cae al piso. No solo cae al piso físicamente, caen al piso sus convicciones. Cae al piso su energía, su entusiasmo, su pasión. Caen al piso sus proyectos, todo lo que tenía ocupado para hacer después que fuera a Damasco, lo que iba a hacer, todos sus planes caen al piso. Porque descubre en un solo segundo frente al mismo Jesucristo que todo lo que pensaba que hacía para Dios no lo estaba haciendo para Dios. Y entonces de rodillas frente al mismo Jesucristo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso la primera pregunta que se me ocurre hacerme a mí es, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿O yo estoy haciendo lo que quiero para Dios? ¿Ves la diferencia? Él pensaba que estaba en la obra de Dios y estaba totalmente fuera de ella. Estoy haciendo, porque no creo que haya aquí alguien que esté desocupado. Creo que todos en la mente entendemos que algo estoy haciendo para Dios.
Pero eso que estás haciendo para Dios, sea poco, poquito o mucho, ¿es en verdad lo que Dios quiere que hagas? A veces apuntamos mucho el ministerio en relación con la profesión. Le damos el mismo sentido que a una profesión, es decir, estudia lo que te gusta, trabaja de lo que te gusta, hacer lo que quieras, lo que te lleve el corazón, y va nuestra vida impulsada por ese camino, ¿no? Pero cuando entramos en la obra de Dios, Dios nos manda a hacer cosas que no queremos. Y entonces entramos en la obra de Dios buscando el mismo sentido que las cosas que hacemos, el deporte que practicamos, la carrera que estudiamos. Y entonces, bueno, mi vida tiene que ir por acá porque sirviendo de esta manera es como yo me siento mejor. ¿Lo escuchaste? Pero quizás Dios te llama, y es muy común en la Biblia que Dios te llame a algo que no te hace sentir bien, algo que te hace erizar la piel, una tarea que te hace enojar, que te cansa, que te fastidia. Bueno, quizás no estés haciendo lo que Dios quiere, quizás yo no esté haciendo lo que Dios quiere. Y entonces, enfrentado con esta pregunta, como el autor la hizo, me tengo que preguntar una y otra vez: Dios, ¿es lo que vos querés hacer en mí o es lo que yo quiero hacer para vos? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Es decir, todas sus hojas y toda su libreta, toda su agenda está otra vez en blanco. Saca un papel en blanco, lo tira ahí y dice: Señor, escribí. Decime qué quieres que haga. Y con esta pregunta quiero que estés en esta tarde, ¿no? Abierto a todo. Quizás viniste pensando, bueno, me meto en esto porque esto es lo mío. Y quizás Dios te esté llamando a otra cosa totalmente diferente como a Él lo llamó. Tendríamos que hacer la oración del Salmo 143, 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Explícame lo que querés que haga. Señor, no qué quiero yo, no lo que me gusta a mí. Quizás haya coincidencia, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué tarea querés que haga este año? Yo pensaba hace un año, ¿cierto, Choco?, que me iba al sur. Era lo que yo quería, las montañas, ¿viste? Todo. Pero el Señor tenía para mí que trabaje en el centro, en las vidas. ¿Ves? ¿Qué quieres que haga? Encuentro ahora en la respuesta de Jesucristo algo que me parece que es muy común también en la Biblia y en nuestras vidas. Hay una respuesta inmediata y una respuesta progresiva. El Señor te va a responder de una manera inmediata y de una manera progresiva. Ahí en el versículo 6, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Una respuesta inmediata. Algo Él tenía que hacer de inmediato, ya. Levantarse e ir a la ciudad. Ahora tenía muchos problemas, estaba ciego y demás, no sabía por dónde, cuál era la calle. No. Levántate y andá. Inmediato. Y una respuesta progresiva: y se te dirá lo que debes hacer. Ahora es interesante porque después Dios le dice a Ananías quién iba a ser Saulo de Tarso. Porque instrumento escogido me es este. Dice: a Saulo, mirá, lo voy a usar para predicar delante de reyes, de los grandes, de los judíos y también, sobre todo, de los gentiles. Ahora, esto, el programa que había para Pablo, no lo sabía Pablo, lo sabía Ananías. Es decir, que mucho de lo que nosotros, mucho de la respuesta de Dios para personal sobre lo que tenemos que hacer en la obra de Dios, no va a venir de ese encuentro de la comunión solos con Dios, sino que Dios va a usar personas espirituales alrededor de nosotros para ir revelándonos qué quiere Dios. Y a veces el líder te invita y dice: vení conmigo a tal célula. No, yo tengo que esperar lo que Dios me dice. O estamos orando con mi señora para ver, pero todos te invitan, ¿viste? Vení acá, haz esto. No estoy orando con mi señora, me voy a tomar un mes, 2 meses hasta que Dios me revele. Ya te está diciendo. Y es interesante porque cuando Ananías se encuentra con Saulo,
simplemente hace lo que Dios le dijo que hiciera, que ore por él, que reciba la vista. Y seguramente lo invitó a pasar por el bautismo. No le dice, mirá, Dios te escogió para que, no le dice, todavía no le revela. Es decir, Dios te va a ir diciendo. Tenés que levantarte, entrar en un ministerio y después Dios te va a ir diciendo, se te dirá qué debes hacer. Habrá personas espirituales, hermanos, que van a ver la obra que vos podés hacer, el potencial que tenés. Lo van a ver y te lo van a decir, tomalo de parte de Dios. Porque Jesús mismo no quiso decirle ahí todo. Quiso que la palabra de Dios viniera a través de hermanos. Lo voy a usar lo voy a hacer aquel, y te voy a ir diciendo. ¿Ves? Hay una respuesta inmediata y una respuesta progresiva. 2 jóvenes me decían hace una semana, hablando de este momento y de los ministerios, dice, nosotros queremos servir al Señor, ¿en qué podemos servir? ¿Qué podemos hacer? Y yo les dije, miren, no sé todavía qué pueden hacer en la iglesia, pero hay algo inmediato que sé que tienen que hacer, bautizarse. Hay una respuesta inmediata. ¿Están bautizados? No, bueno, eso es lo que Dios quiere para ustedes. Quieren obedecer a Dios, es lo primero que tienen que hacer. Hay una respuesta inmediata, bautícense. Y luego Dios le va a ir diciendo, hagan el primer paso. Me acuerdo del joven rico encontrándose con Jesús y diciéndole, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cumplís los mandamientos? Sí, cumplo los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay una respuesta inmediata. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y después vení y seguime. Seguime, vas a ir aprendiendo lo que tenés que hacer de una manera progresiva. Pero hay algo inmediato. Vendé todo lo que tenés. Y entonces hay cosas en la vida que, frente a esta pregunta, Dios te va a responder, el Señor te responde de 2 maneras. Una inmediata, hay cosas que tenés que hacer ya, que vos ya sabés que tenés que hacer ya. Que las personas te están diciendo, esto es lo que tenés que hacer. Y después cuando entraste en el ministerio, Dios te va a ir revelando una y otra cosa. Ahora yo quisiera mirar en 2 de Timoteo. Espeando ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, algunas respuestas generales que Dios tiene para todo. Las tenía en este caso para Timoteo. Porque si Timoteo le preguntara, bueno, ¿qué te dijo el Señor? Porque yo estoy interesado en preguntarle lo mismo, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere Él que haga? Y entonces yo conozco que hay cosas que son generales. En principio el Señor quiere que le recibamos como Salvador. Le decía recién que nos bauticemos, que tengamos comunión en una iglesia, que tengamos una vida de oración, que prediquemos el Evangelio, que discipulemos. Es decir, hay cosas que son para todos y hay cosas que son personales. Bueno, dentro de las cosas que son para todos, y en este caso al mismo tiempo personales para Timoteo, descubrimos con él algunos verbos que son una respuesta a lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Estás ahí? Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 8, encontramos 8 verbos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y en 3 minutos te quiero decir todo lo que... No,
Es imposible alguien tan... Pero bueno, ahí están los 8 verbos. Esfuérzate, encarga, enfrenta, esquiva, enfócate, empieza, entiende y evoca. Un verbo por cada uno de los versículos. Versículo 1, esfuérzate en la gracia y no en tu gloria. Esfuérzate en la gracia. Nos han enseñado a esforzarnos en nuestra propia gloria. Cuando gateábamos nos motivaron a caminar para con orgullo disfrutar que lo hacíamos. Nos han enseñado a destacarnos en la escuela. A veces nos destacábamos porque nos ponían en una esquina como el burro de la escuela, pero nos destacábamos. Yo me destacaba de esa manera. Nos han enseñado a destacarnos en el trabajo, nos han enseñado a destacarnos en el deporte, a competir. ¿Ves? Hemos vivido mucho para nuestra propia gloria y nos hemos esforzado por nosotros. Y llegamos al entorno de la familia de Dios y otra vez nos esforzamos por un lugar, por ser mejor que aquel, por tener un cargo, un nombre. Y entonces descuidamos lo que era en sí la primera iniciativa de toda y la que hemos cantado, ¿no? La motivación más grande, dar gloria a Dios. Y entonces hay un esfuerzo, y dicen, esfuérzate, pero en la gracia. No te esfuerces en la carne, no te esfuerces en el orgullo, esfuérzate en la gracia, en el regalo de Dios. Mira, todo es por gracia. Hacé las cosas no esperando una devolución, ni siquiera esperando que alguien lo agradezca. Esforzate, poné todo tu esfuerzo, tu empeño, tu mente, tu corazón, pero en la gracia de Dios. Para que la gloria sea de Cristo y no de nosotros. Ve, Pablo le escribe esta carta pensando que él ya muere y le dice, esto es lo que Dios quiere que hagas. Que te esfuerces en la gracia y no tu propia gloria. Después dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Es decir, está diciendo ahí, encarga lo que has oído a otro que sabe escuchar. Hemos gastado mucho tiempo en personas que no le han interesado las palabras de Dios. ¿Ves? Es como tirarle perlas a los chanchos, dice el Señor. Y vas predicando por todas partes, pero gasta tiempo con las personas que tienen interés por escuchar. A veces nosotros calificamos a las personas y decimos, bueno, este va a ser bueno, apunta bueno porque tiene un estudio, tiene una profesión. No se trata de eso. Mirá en tu entorno al que le interesa lo que decís, al que presta atención porque quiere más, quiere escuchar. Es esa persona que se queda después y te pide los apuntes, es ese que tiene todavía más preguntas. Es ese que te llama a tu casa y te manda un mensaje y dice, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué dice así y no de esta otra manera? Está interesado en escuchar. Ahí dale todo lo que tenés. Porque está diciendo, elegí en quién derramar lo mejor de lo tuyo. Porque para Dios lo que has oído de mí, ¿ves? Pablo dice, mira, yo te elegí a vos porque vos oías. Pablo notó que en aquella sinagoga había un muchacho que tenía una gran atención a todo lo que él decía. Entonces dice, lo que has oído, encarga, es decir, estás dando lo mejor al que más atención presta, el que tiene oídos para oír. Y ahí vas calificando a la persona idónea, ¿no? Por el oído, por su interés, por su concentración. Y vas en el grupo ahí, tenés en un equipo y personas y descubrís que muchos están distraídos en tantas cosas. Bueno, dale al que más atención te presta. Porque ese puede reproducir mejor lo que ha escuchado. De eso se trata la fidelidad, de poder reproducir en la misma forma que recibimos. Lo que has oído de mí encarga a otro que pueda reproducirlo, es fidelidad. Los equipos de sonido se miden en fidelidad y es la capacidad de poder reproducir un sonido tal cual lo recibió. Mientras más fiel es el aparato, está respondiendo al sonido original. No es lo mismo escuchar algo en un aparato grande que en una radio transitores chiquita.
Y entonces el que mejor escuchó es el que merece más. Enfrenta el sufrimiento como parte del proceso. ¿Ves? Tú pues sufre penalidades. Sufre. Evita el sufrimiento. No, sufre. Es decir que en la obra va a haber sufrimiento, no hay alternativa, está ahí y tenemos que pasarlo. Como los soldados que están practicando y entrenando para poder llegar a la guerra. Recuerdo amigos que de mi edad que iban a un campo que se llamaba Las Rosetas, todas espinas y lo hacían tirar ahí. Y dice, todavía no estamos en la guerra. No, ya están. Sufran penalidades. Y está diciendo, entendé que es parte del proceso para alcanzar las cosas que estás buscando, lo que Dios quiere. Dios está ahí adelante. Cuando habla acerca de Pablo, dice, porque yo le mostraré lo que es necesario, lo que tiene que sufrir por mí. Yo le mostraré, le iré mostrando. Es decir, no es que va a sufrir un solo día y luego me va a servir para siempre. Le voy a ir mostrando cuántas veces va a tener que sufrir. No pienses que está pasando algo extraño cuando hay sufrimiento. Vos decís, estoy sirviendo al Señor y hay sufrimiento. ¿Estás bueno? Hay sufrimiento porque estás sirviendo al Señor. Es un buen signo. Enfrenta el sufrimiento como parte del proceso. Esquiva. Ninguno que melita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora es interesante porque habla de alguien que se enredó y entonces está diciendo, esquiva la red. No pases por la red, no te enmarañes. Ahí está diciendo, da la idea de alguien que voluntariamente se enredó. Alguien que entró en una trampa diciendo, yo la paso, igual. No es que no la vio. La vio, pero se mete igual. Es decir, la idea es esquivar los negocios que te impiden servir. Un hermano dice, yo no trabajo porque no me quiero enredar en ningún negocio. Sirvo al Señor. No. El Señor manda que trabajes. No está diciendo que evites todos los negocios. No. El negocio que te impide servir. Y te metiste y ahí te enredaste y después, bueno, yo ya no puedo ir más al grupo y tenías un cargo, tenías una responsabilidad o estabas ayudando al líder y bueno, yo ya no voy porque ahora me metí en este negocio y... No te metas ahí. Hacé todos los negocios, hacé todas las cosas que tenés que hacer para suplir tus necesidades, pero que no te impidan servir, no te enredes. Esquivalo, porque la verdad es que uno lo ve, está ahí, es una posibilidad, es una alternativa. Y dice, en principio uno piensa, lo puedo hacer y igual servir. Y al final te das cuenta que el tiempo, que el cansancio, que las preocupaciones, que las responsabilidades del nuevo negocio te han alejado más y más y más de la obra de Dios hasta que quedaste afuera. ¿Qué pasó? Te metiste, sabiendo que te ibas a enredar. Esquiva. Enfócate. Dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Enfócate en las reglas para cumplirlas. Es decir, no estamos con un corazón para servir a Dios. Bueno, hay reglas. Y los atletas tenían reglas para seguir. No podés salir antes ni en otra posición. Recuerdo cuando era joven y corríamos maratones, yo quería salir en la mitad, claro, ya tenía más posibilidades, ¿no? Pero no, hay que salir desde donde hay que salir. Y cumplir todo el circuito como hay que hacerlo. Y entonces la vida en el servicio es así, es decir, tenemos el deseo de servir. Bueno, tenemos que cumplir las reglas. Le decía a tu muchacho, bueno, no estás bautizado, bueno, pueden empezar a servir a Dios. Nadie va a impedirle que no sirvan al Señor porque no están bautizados, pero al mismo tiempo ya tenés que inscribirte en el curso de bautismo. No estás casado, bueno, podés empezar a colaborar, pero querido, tenés que casarte. Estás con un vicio y vos decís, bueno, déjalo.
Tenés los hijos en desobediencia, arreglá el asunto. ¿Ves? Tenés que arreglar asuntos personales, tenés que cumplir las reglas. Hace unos días un hombre vino a hablar con Ramón. Estaba después de la reunión diciendo, yo tengo 100 seguidores y quiero servir en la iglesia de ustedes, ¿no? O sea que si viene él, vienen 100 más. Hay que comprar más sillas. Y entonces le pregunté, ¿le dijiste a tu pastor que no venís más acá? No. Bueno, decile que primero, ¿por qué te querés ir de la iglesia? Habla con tus ancianos y cuando tengamos el visto bueno de ellos, vení a servir. Pero en realidad tampoco vas a servir inmediatamente. Vas a estar 6 meses asistiendo y vamos a ver, ¿y quién sos? Porque no te conocemos. Y entonces una vez que, ¿y saben qué hizo? No vino más. Y perdimos 100 seguidores por culpa mía. 100. Pero si uno va a correr, tiene que correr legítimamente. Por eso no podés entrar en un servicio y tomar el liderazgo, porque tu carácter te hace líder. No, legítimamente, el más humilde. La persona más espiritual. La persona que más se asemeje al modelo. ¿Ves? Es otra forma de correr. Y tenemos que hacerlos conforme a la regla del que ha puesto el metro patrón, la medida, hasta que todos lleguemos a la altura, a la plenitud, a la medida de Cristo. Y entonces todos estamos invitados a la maratón, pero tenemos que seguir la regla. Porque si no, no se puede. Y no es para impedir que alguien deje de servir, sino para justamente ajustarnos a la norma de esta carrera. Empieza. Dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Empieza. ¿Cuántos de los que han llegado a Jesucristo han esperado las grandes bendiciones de un Cristo sin hacer nada? La mayor de las bendiciones las han conseguido cuando Él entregó su vida y darnos la salvación, pero ahora uno quiere disfrutar de la paz, del continuo gozo, de las bendiciones de la vida abundante, de vivir en la continuidad de la presencia de Dios, en el obrar y en el hacer de las cosas de Dios. Y uno espera todo eso, pero nunca hace nada. Y conozco de verdad personas que han pasado años viniendo a la iglesia y nunca se han involucrado en nada. Empieza. ¿Cuándo? Hoy empezá. Empezá a trabajar porque si no, no va a haber los resultados. ¿Conocen ese dibujo? Es una serie de excusas, ¿no? Para no empezar. Demasiado joven para pensar en Dios. Algunos dicen, bueno, el bebé es demasiado joven, pero a veces el padre dice, bueno, tengo un bebé, no puedo servir a Dios. Yo tuve 3 bebés, creo que mi señora los tuvo, yo no. Y siempre estuvimos en el ministerio, no es ningún impedimento. Demasiado joven para servir a Dios. Y no voy más a la iglesia porque no quiero que lo agarre un virus. ¿Los virus están en la iglesia? Y entonces tenés ahí excusas para no servir a Dios. Demasiado divertido para pensar en Dios. Ve, tengo otras cosas, estoy... Y gracias a internet descubrimos que muchos de los cristianos que de repente no sirven o no están en los momentos que tienen que servir, están divirtiéndose, ¿no? Demasiado ocupado para pensar en Dios. Demasiado enamorado para pensar en Dios. Yo he visto muchas veces que el noviazgo termina siendo un motivo de alejamiento del servicio, ¿no? Porque están ocupados él y ella y están en todas partes él y ella y dejan de servir a Dios de la manera en que lo hacían. Estás demasiado enamorado. Demasiado seguro para pensar en Dios. ¿Ves? No tengo necesidades. Como servir a Dios es la respuesta a que Él supla mis necesidades. Entonces le sirvo porque necesito algo. Y hay personas así. ¿Y cuando estás seguro?
Cuando tenés salud ya no le servís, cuando tenés todas las provisiones ya no le servís. Pero llegás a viejo y dices, demasiado viejo para pensar en Dios. Ya estoy tan cansado, no tengo la misma energía, no puedo hacer las mismas cosas y entonces llega demasiado tarde. Siempre temprano, gracias. Y una vez que estás muerto, ya nunca, jamás empezaste a trabajar. Y todo lo que hubieras podido recibir quedaron en el cementerio. Esa es la tierra más rica que hay en el planeta. Vas al cementerio y ves las personas que enterraron sus dones. Empieza a trabajar. Entiende. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entiende que mis consejos son oportunos. Está diciendo, considera lo que te digo. Está diciendo, considera lo que te digo porque es Dios quien te lo dice. Los consejos que estaba dando Pablo, le quería hacer entender a Timoteo, Dios te lo está diciendo y estoy orando para que Dios te haga entender que lo que te digo es oportuno, es ahora. Son consideraciones que tenés que decidir ahora. Esfuérzate, encarga, enfrenta, esquiva, enfócate, empieza. Entiende. No busques alguna revelación extraña de parte de Dios. Dios te habla a través de las personas. Y Él te va a ir diciendo lo que tenés que hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Cuando un chico se va del centro, yo le pregunto, ¿y el Choco está de acuerdo? Y no sé, no. Y mira, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Está de acuerdo Dios? Y bueno, cuando uno está metido y los pibes quieren irse, dicen, bueno, sí, yo creo que sí. No, pero si Dios te habla a través de personas. Cuando el encargado te diga que es el tiempo, que ya estás listo, ahí es el tiempo. Ahí tenés que salir. Porque Dios te va a hablar siempre por personas espirituales que te van a aconsejar, que te van a ubicar. Porque Dios le reveló a Ananías antes que a Pablo lo que iba a ser su vida. Habrá personas que tengan la visión sobre tu propia vida y te van a ubicar. Bueno, entiende, acéptalo en otras palabras, acepta que es así. Y finalmente, evoca a Jesucristo como el gran ejemplo. Porque Jesucristo es el gran ejemplo. Entonces dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Está diciendo, Él es de la descendencia de un rey, y fíjate que Él hizo todas estas cosas. Pero a diferencia de la descendencia de un rey, de un hombre que murió, Él es el resucitado, Él tuvo victorias. Y entonces al mirar una y otra vez en tu vida y cuando tengas luchas sobre cada uno de los pasos, cuando en vez del esfuerzo se te acaben las ganas, evoca a Jesucristo. Y míralo cómo aún en la tortura y el dolor tiene todavía ganas de llevar la cruz hasta arriba, hasta el Calvario, subiendo cada paso en su vida. Evoca a Jesucristo. Cuando estés cansado de encargar o de dar una y otra vez y de seguir enseñando y dando y proyectando personas, pensá en Jesucristo. Las veces que habló con los discípulos y se volvieron atrás y volvió a llamarlos y otra vez les habló y se les apareció una y otra vez. Y les hablaba y eran cabeza dura y se volvían atrás y los llevó hasta el mar de Galilea y les habló y después se le apareció otra vez, tantas veces en el camino. Evoca a Jesucristo. Enfrenta el sufrimiento como parte del proceso. Evoca a Jesucristo. Porque dice Pedro, Él nos dejó pisadas nos dejó un camino para que andemos sobre sus pisadas y está hablando del sufrimiento. No tiene nada que ver esa poesía de que Él nos lleva en sus brazos y solamente ven sus huellas. No es así. Nosotros tenemos que ir por las huellas de Él. Él va, deja sus huellas, sí, pero yo voy después. Es decir, cada huella es sufrimiento. Mirá su vida, Él es un profesional del sufrimiento. Isaías 53, experimentado en quebranto.
la experiencia del quebranto. Esquiva los negocios que te impiden servir. Ves ahí al Señor pudiendo ser rey, pudiendo ser un político, Satanás ofreciéndole los reinos del mundo. No, quiero nada. Ninguno de los negocios. Al Señor tu Dios servirás. Adorarás. Al solo servirás. Esquivó. Seguí con la carpintería, le dijo un judío que sabía de negocios. Ahí te va bien. Esquivó. Ponete un consultorio. Vos que sanás, ¿sabés la plata que nos hacemos? Esquivó. Y iba esquivando todo negocio porque quería solamente servir. El día tiene 12 horas, yo quiero ocuparlo para servir. Pensá en Jesucristo. Él empezó, él dijo, bueno, es el momento, tengo que empezar, y se puso de pie y fue a la sinagoga y hizo, acá empieza mi ministerio. Y tenés que tomar la decisión, mirarlo a Él. Entiende. Él va a entender una y otra vez que todo lo que los profetas habían dicho acerca de Él tenía que cumplirse. Dios le habló por otros, se te dirá. Qué increíble. Jesucristo sabía acerca de su vida por lo que otros habían escrito de Él. Dios le habló por otros. Evoca a Jesucristo. Esfuérzate en su gloria y no en tu propio orgullo, en tu propia gloria. Esfuérzate en la gracia. Él dijo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Evoca a Jesucristo, piensa en Él como el gran ejemplo. Y que cada uno de estos consejos que son generales, sean también un yo, sean propios. Que puedan llegar al centro de tu corazón y de tu alma y puedas tomar decisiones ahora para poder involucrarte y empezar a servir. O hacerlo inmediato, lo que Dios te pide, cosas que tenés que arreglar para poder servir. Porque también es parte del servicio hacerlo. Acomodarte para pelear esta carrera y correrla legítimamente. Amén. Vamos a orar. Dios amado, ¿qué quieres que haga? Es tan difícil a veces entender que lo que yo quiero no es lo mismo que tú quieres. Oh Dios, ayúdanos a entender tu voluntad. Que tu Espíritu pueda hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Que podamos honrarte cada día de este año. Danos la fuerza para no dejar la obra, para no abandonar el ministerio. Y para poder seguir cada uno de tus consejos que nos ha dado tu palabra. Ayúdanos a percibir tu intención en la voz de un hermano, de una hermana, para poder hacer lo que te agrada. Y cuando estemos tristes y defraudados, poder pensar en Jesucristo, cómo Él acabó la obra que tenía que hacer. Danos fuerzas para hacerlo, danos la gracia, danos la humildad para hacerlo. Danos la paciencia, danos el amor, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.